Vamos a ver la unidad número 4, oferta global y demanda global. Fundamentalmente vamos a aclarar en primer lugar que a partir de esta unidad y en adelante vamos a comenzar a hacer análisis macroeconómico. Lo que nosotros hemos visto en la unidad número 2 y en la unidad número 3 era análisis microeconómico. La diferencia entre ambos radica que el análisis microeconómico se basa en el estudio de un mercado en particular. Cuando hablamos de un mercado en particular, nos estamos refiriendo a un mercado específico, por ejemplo, el mercado de las gaseosas, o puede ser el mercado de los automóviles, o puede ser el mercado de los electrodomésticos. Pero estamos haciendo un análisis sectorial de un mercado en particular. De ese mercado, lo que queremos saber es cómo se comporta la oferta, cómo se comporta la demanda, el nivel de producción y de intercambio y los precios a los cuales se realizan las operaciones. Siempre dentro de ese mercado en particular bajo análisis. Cuando hacemos análisis macroeconómico, que es lo que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante, vamos a realizar un estudio de la economía en términos macro, en términos global, en términos agregados. Para que quede más claro, la macroeconomía estudia el comportamiento de las variables más relevantes a nivel país, si se quiere. Es decir, nos va a interesar estudiar o analizar la variación de precios, pero ya no de un mercado en particular, como podía ser en el caso de la microeconomía, sino en términos generales, a nivel país, qué está pasando con los precios. No en un mercado en particular, sino de manera global. Nos va a interesar también qué sucede, por ejemplo, con el nivel de empleo o con el desempleo. Nuevamente, no vamos a estar haciendo un análisis sectorial o particular. Cuando hacemos un estudio macroeconómico, vemos qué ocurre con el empleo o su contracara, el desempleo, a nivel país, a nivel agregado, a nivel global o a nivel macroeconómico. Lo mismo va a pasar con el crecimiento económico. En términos macroeconómicos interesa estudiar la evolución de la producción, pero ya no de un sector en particular, como hacía la microeconomía, sino a nivel agregado, a nivel global, a nivel país. ¿Qué pasa en términos generales con la producción de bienes y servicios de un país? ¿Crece? ¿Está estable? ¿Disminuye? Siempre en términos generales. Bueno, hecha esta diferenciación entre lo que es a grandes rasgos el estudio o análisis microeconómico que hemos visto en la unidad 2 y en la 3, y lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora en la unidad 4 y en adelante, que es la macroeconomía, vamos a empezar definiendo algunos agregados macroeconómicos que nos van a permitir realizar diversos análisis. Ya hemos visto algunos de estos agregados en la primera reunión que hemos tenido y vamos a refrescarlo. Se trata del producto, el valor agregado y el ingreso. El producto es un agregado macroeconómico que básicamente lo que engloba o registra son todos los bienes y servicios finales que se han producido en una economía durante un periodo determinado. En general, un año. Hay diferentes mediciones del producto, pero la más utilizada es la anual. Bueno, entonces decíamos que el producto es un agregado macroeconómico, contempla dentro de su medición todos los bienes y servicios finales que se producen. Y otra medición u otro agregado macroeconómico de importancia es el valor agregado. El valor agregado nos va a permitir
conocer cuál es el valor que las unidades productivas agregan por sobre los bienes intermedios que utilizan para producir. El valor agregado se va a obtener a través de una diferencia, a través de una resta, y esta resta va a ser el volumen bruto de producción menos los insumos o bienes intermedios que se utilizan para producir. De esa diferencia surge el valor agregado. Y finalmente vamos a ver que otro agregado macroeconómico significativo es el ingreso. Y el ingreso corresponde a todas las remuneraciones que se generan en el proceso de producción. De manera simplificada, el ingreso va a estar compuesto por todos los sueldos que se pagan en la economía, todas las ganancias que hay en la economía de todas las unidades productivas y todas las rentas que perciben los propietarios de los recursos naturales a nivel global o macroeconómico. Esto digo de manera simplificada porque estoy mencionando solo 3 factores de la producción y vimos que hay más. Pero recordando lo que también les dije oportunamente, nosotros nos vamos a basar para hacer análisis en estos 3 porque va a simplificar el análisis. No obstante, vamos a estudiar los otros 6, ya los hemos estudiado, mejor dicho, en la unidad número 1. Bueno, recordando, producto, valor agregado e ingreso son 3 agregados macroeconómicos que a su vez se utilizan para medir la generación de riqueza en un país. Como estos agregados van a medir un mismo fenómeno, van a arrojar el mismo valor en términos monetarios. Cuando nosotros tengamos el ingreso valuado en pesos, va a ser igual que el producto valuado en pesos y a su vez va a ser igual que el valor agregado valuado en pesos, porque son 3 formas diferentes de medir el mismo fenómeno, la generación de riqueza, y por ende tienen que dar igual. Estoy midiendo lo mismo desde diferentes perspectivas. Hecho estos comentarios y esta breve introducción a los agregados macroeconómicos de mayor relevancia, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viendo algunos agregados macroeconómicos más. Vamos a ir desagregando, por ejemplo, el producto entre diferentes componentes y vamos a ver qué engloba cada uno de ellos. Pero para continuar con el apunte, lo que vamos a ver ahora es la oferta global y la demanda global. Vamos a ver qué significa la oferta global, qué significa la demanda global y qué relación hay entre ellas. En primer lugar vamos a definir la oferta global, y la oferta global básicamente es la disponibilidad de bienes que hay en una economía. ¿Qué quiere decir esto? En una economía se producen bienes y servicios que van a formar parte de esa disponibilidad interna de bienes, y a su vez se importan bienes. ¿Qué quiere decir esto? Una importación es la compra de un bien a otro país. Hay bienes que no se producen en el país o que la calidad de los que se producen en el exterior es mayor, o que simplemente son más baratos en el exterior que en el país, y que por tal motivo se importan. Entonces, la oferta global, es decir, la disponibilidad de bienes que va a haber para diferentes destinos, va a venir dada por todos los bienes y servicios que se producen y por todas las importaciones que se realizan. Eso es lo que va a estar disponible en el país, por ejemplo. Ahora vamos a ver que en relación a esa oferta global va a haber una demanda global. Y la demanda global tiene que ver con los destinos que se le va a dar a esa disponibilidad de bienes internos. Vamos a ver que esos bienes que se producen en el país o esos bienes que se importan y están disponibles en el país pueden tener diferentes destinos. Vamos a plantear una ecuación en la cual vemos que la demanda global va a tener como destino
el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Anteriormente, perdón la desprolijidad, pero anteriormente estaba la ecuación de la oferta global. Y la oferta global básicamente lo que nos indica es que el producto, es decir, los bienes y servicios finales que se producen en el país, más las importaciones, es decir, los bienes que vienen del resto del mundo pero están disponibles en el país, forman la oferta global. La oferta global, es decir, la disponibilidad de bienes internos, es igual al producto, los bienes que se producen en el país, más las importaciones, los bienes que se producen en el resto del mundo, pero que se adquieren para ser utilizados en el país. Retomo entonces nuevamente con la demanda global, diciendo que la demanda global son los destinos que van a tener esos bienes que conforman la oferta global. Y los destinos pueden ser el consumo, la inversión, el gasto público o consumo público, como quieran llamarlo, y las exportaciones. Vamos a definir ahora qué contempla el agregado consumo. Digo, el consumo también es un agregado macroeconómico y vamos a ver qué tipo de operaciones quedan registradas dentro de ese agregado económico. Y básicamente, el consumo está compuesto por las compras que realizan las familias en bienes y servicios finales. Pero tiene una característica fundamental. Para ser considerado un bien de consumo, ese bien tiene que salir del circuito productivo. Vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de los diferentes componentes de la demanda global, que lo que va a determinar si un bien corresponde a consumo, inversión, gasto público o exportaciones, va a ser el destino que se le da a ese bien. Y vamos a ver un ejemplo a lo largo de los diferentes agregados que vemos, que se va a repetir. Y va a ser el de un automóvil. Por ejemplo, un automóvil que es adquirido por una familia va a formar parte del consumo. Si la familia adquiere ese automóvil para fines recreativos, para pasear, para hacer las compras, va a ser un bien de consumo. Vamos a ver que el automóvil también, de acuerdo al destino que se le dé, puede formar otra categoría, puede ser parte de otra categoría. Pero por el momento decimos que el consumo son los gastos que realizan las familias en bienes y servicios, y que la característica fundamental para que un bien sea considerado un bien o un servicio sea considerado de consumo es precisamente que tiene que salir del circuito productivo, es decir, que no se va a poder utilizar para producir otro bien o para prestar un servicio. Es decir, va a salir fuera del circuito productivo, implica que no se va a realizar para ninguna actividad económica. Hecha esta aclaración, vamos a ver la inversión y vamos a tratar de contrastar el consumo con la inversión para que se entienda la diferencia. Dentro de la inversión, dentro del agregado de inversión, se van a incluir todas las compras de bienes y servicios finales que realicen las unidades productivas. Que realicen las unidades productivas con el fin de ampliar su capacidad de producción o de mantener su capacidad de producción. El concepto de inversión que vamos a utilizar cuando hablamos de inversión a seca, estamos hablando de inversión productiva. Y la inversión productiva tiene como finalidad producir más, ampliar la capacidad de producción. La característica fundamental, entonces, en este caso, a diferencia del anterior, va a ser que un bien va a ser considerado de inversión cuando le adquiere una unidad productiva y tiene como destino el proceso productivo. Es decir, tiene como destino ampliar la capacidad de producción. Y acá vamos a tomar nuevamente el ejemplo del auto. Después vamos a dar otros ejemplos más, pero un auto que recién dijimos que era adquirido por una familia con fines recreativos, por ejemplo, o para darle utilidad familiar, era un bien de consumo. Ahora un auto que es adquirido por una unidad productiva y ese auto se utiliza, por ejemplo, para llevar a los operarios a su lugar de trabajo,
en ese caso, el automóvil va a ser considerado inversión. ¿Por qué va a ser considerado inversión? Porque se está utilizando dentro del proceso productivo, se está utilizando para llevar a cabo una actividad económica. Digo, ese automóvil está permitiendo que los operarios produzcan. En ese caso, el automóvil va a ser considerado como un bien de inversión. De todas maneras, habitualmente vamos a asociar casi automáticamente la inversión con las herramientas, los equipos y las maquinarias. No obstante, hay otro tipo de bienes o de servicios que pueden incluirse dentro del agregado macroeconómico inversión. La idea es que puedan contrastar la diferencia entre los bienes de consumo y de inversión. Es decir, el bien puede ser el mismo, el auto puede ser de consumo o puede ser de inversión. El tema es el destino. Si el auto, repito, lo adquiere la familia con fines recreativos, va a ser consumo. Si lo adquiere una unidad productiva para desempeñar algunas de sus funciones en el proceso de producción, entonces estamos hablando de que el auto forma parte de la inversión. Vamos a ver el gasto público o consumo público. Si mal no recuerdo, en el capítulo 4 figura como consumo público, pero a lo largo de la bibliografía, en algún otro capítulo se lo menciona como gasto público. Es más habitual que se lo mencione como gasto público. De todas maneras, es indistinto usar un nombre o el otro. Dentro del agregado macroeconómico gasto público, vamos a encontrar todas las compras que realiza el Estado en bienes y servicios, que tienen como finalidad la prestación de los servicios básicos por parte del Estado. Por ejemplo, los servicios en términos generales, los servicios básicos, para que se entienda a manera de ejemplo, son salud, educación, seguridad. Entonces, cualquier compra que realice el Estado en concepto de insumos hospitalarios, no sé, pizarrones para escuelas, pagos de docentes, pagos de médicos, pagos de policías, etcétera, va a ser considerado dentro del gasto público. Una cuestión, un auto que adquiere el Estado para ser utilizado como patrullero, va a formar parte del consumo público o del gasto público. Nuevamente lo mismo, fíjense en que lo que marca si un bien es de consumo, de inversión o de gasto público, es el destino que se le da. Si la compra del automóvil la realiza el Estado y tiene como finalidad convertirse en un patrullero, estamos hablando de que esa operación va a estar contemplada dentro del agregado consumo público o gasto público, como quieran llamar. Y finalmente, tenemos las exportaciones. Las exportaciones, básicamente, son bienes o servicios. Vamos a hablar en general siempre en términos de bienes, que me parece que es más intuitivo. Son bienes que se producen en el país y se venden en el resto del mundo, se venden al exterior. El ejemplo clásico de las exportaciones argentinas hoy por hoy es la soja. Podríamos sumar el trigo o cualquier otro bien que se produzca en el país y se venda en el exterior. Nuevamente el mismo ejemplo. Una camioneta, una pick-up, una Toyota Hilux, por ejemplo, que si no me equivoco se realizan en Argentina. Es un auto, bueno, es una pick-up, pero imaginemos que es un auto, o cualquier otro auto que se produzca en el país y se venda en el exterior, va a ser considerado una exportación. De vuelta a lo mismo, el destino del bien es lo que indica a qué agregado macroeconómico corresponde. El ejemplo del auto fue reiterativo para que vean que el mismo bien puede corresponder tanto a consumo, como inversión, como consumo público, como exportaciones. Para saber a cuál de estos agregados económicos corresponde, tengo que saber cuál es el destino que se le da a ese automóvil. Bueno, hecho estos comentarios acerca de los principales agregados macroeconómicos,
vamos a empezar a ver la vinculación que hay entre la oferta global y la demanda global en términos macroeconómicos. Definimos la oferta global como la disponibilidad de bienes internos, como los bienes que hay en el país, si se quieren, para darle diferentes destinos. Estos diferentes destinos vienen dados por la demanda global. La demanda global agrupa los diferentes destinos que se le puede dar a la oferta global, es decir, a los bienes que se producen en el país o que se importan. Y vamos a reemplazar por la información que tenemos. Nosotros sabemos que la oferta global, vamos a empezar planteando que la oferta global es igual a la demanda global, es decir, que el producto, los bienes y servicios que se producen en el país, más las importaciones, bienes que van a estar disponibles en el país, pero se hicieron afuera, se hicieron en el resto del mundo, son iguales o se van a destinar al consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Vamos a partir de esta igualdad y vamos a ver qué ocurre ante variaciones en la oferta global o en la demanda global. Nosotros partimos asumiendo una igualdad. Si esta igualdad, es decir, si la oferta global es igual a la demanda global, lo que estamos diciendo es que todo lo que se produce en el país, más todos los bienes que se importan, son exactamente igual al consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones. Es decir, todo lo que se produce y se importa, se vende. Tiene contrapartida en consumo, inversión, gasto público y exportaciones, que es lo mejor que podría pasar en una economía, en el sentido de que no queda nada sin vender, por ejemplo, o no hay pedidos insatisfechos. Entonces, si nosotros asumimos que la oferta global es igual a la demanda global, lo que estamos diciendo es que todo lo que se produce y se importa en una economía, es decir, todos los bienes que hay disponibles en una economía, se venden, tienen contrapartida en la demanda global. Se consumen, se invierten, se utilizan en gasto público o se exportan. Esto lo que va a hacer es que haya cierta estabilidad en la economía, porque si aquellas unidades productivas encargadas de producir ven que todo lo que se produce o todo lo que se importa es exactamente igual a lo que se demanda, no va a haber incentivos a producir más o a producir menos. Van a continuar repitiendo la producción y va a haber una tendencia estable en esa economía, va a haber una tendencia hacia la estabilidad. Ahora, podría pasar que, por ejemplo, la demanda global sea mayor que la oferta global. Si la demanda global es mayor que la oferta global, quiere decir que los bienes que se producen en el país, más las importaciones que están disponibles, son insuficientes para satisfacer esta demanda global, para satisfacer estos requerimientos. Lo que va a ocurrir es que en el periodo siguiente, o a medida que va pasando el tiempo, vamos a ponerlo en términos de periodo siguiente, las unidades productivas van a producir más, porque tomaron nota de que la demanda global superó los bienes nacionales disponibles y superó las importaciones disponibles. Entonces, una vez que toman nota de esos requerimientos excesivos por parte de la demanda, van a empezar a producir más, a fin de satisfacer esta mayor demanda global. Y esto lo que va a generar es una tendencia expansiva en la economía, una tendencia hacia el crecimiento de la producción. Podría pasar lo contrario. Podría pasar que la oferta global sea mayor que la demanda global. Es decir, en este caso, las unidades productivas, los empresarios, si se quiere, van a notar que se quedan con bienes sin vender. Los bienes producidos internamente más las importaciones no llegan a colocarse en el mercado,
porque la demanda es insuficiente. Una vez que vayan tomando nota de esto, van a empezar a reducir la producción. Porque si la producción actual no es colocada íntegramente, las unidades productivas empiezan a acumular stock, empiezan a acumular mercadería sin vender, y esto para las empresas tiene un costo. Entonces van a empezar a producir cada vez menos. Y va a generar una tendencia recesiva en la economía, una tendencia hacia la caída de la producción. Bueno, decíamos anteriormente que cuando la oferta global era igual a la demanda global, era positivo para la economía porque todo lo que se producía se vendía, y eso generaba cierta tendencia hacia la estabilidad. No obstante, hay que remarcar una cuestión que es de suma importancia, que es la siguiente: que haya igualdad entre la oferta global y la demanda global no necesariamente implica que el nivel de empleo y el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria sea el adecuado. Es decir, puede coexistir igualdad entre la oferta global y la demanda global con un elevado nivel de desempleo y una baja utilización en la capacidad instalada de las empresas. Por tal motivo, la condición de equilibrio, es decir, de oferta global igual a demanda global, no necesariamente es un objetivo de política económica, ya que lo prioritario en cuanto a política económica es estimular el empleo y la producción. Vamos a ver más adelante que el Estado puede verse incentivado a romper este equilibrio y esta tendencia hacia la estabilidad en pos de fomentar un mayor nivel de producción y de empleo. Previamente vamos a observar o a estudiar cuál es el factor primordial que hace que la oferta global se mantenga en equilibrio con la demanda global. Y para eso vamos a estudiar el comportamiento del ahorro. En términos individuales solemos considerar el ahorro exclusivamente como algo virtuoso, como algo positivo, porque nos permite proyectar a mediano o largo plazo, tener algún margen para resolver algún imprevisto o poder realizar algún tipo de operación que de otra manera no hubiese sido viable. No obstante, en términos macroeconómicos, vamos a ver que el ahorro es una filtración del consumo. ¿Qué queremos decir con filtración del consumo? Siempre que ahorro, en términos macroeconómicos, estoy dejando de consumir. Vamos a ponerlo en términos personales para que se entienda más claramente, aunque no sea del todo correcto. Imaginemos que yo tengo un sueldo de 100 pesos y yo todos los meses con esos 100 pesos me compro 10 unidades de X bien. Si yo decido ahorrar la mitad del sueldo, voy a ahorrar 50 pesos y voy a consumir 50 pesos. Entonces, ahora voy a demandar 5 unidades, no 10. Que yo demande 5 unidades, en términos individuales no va a generar demasiadas diferencias, pero en términos agregados, globales, en términos macroeconómicos, si mucha gente hace lo mismo, lo que va a significar es que se va a producir menos. Porque si las empresas ya no venden más 10 unidades por persona, para hacer un ejemplo, y ahora venden 5, van a empezar a producir menos. Y esto tiene consecuencias negativas en la economía, porque genera una tendencia recesiva que va a incrementar el desempleo. Vamos a hacer una serie de simplificaciones. Vamos a partir de la igualdad entre oferta global y demanda global. Vamos a simplificarlo un poco más para ver esta cuestión que mencionaba del ahorro. Nosotros vimos recientemente que la oferta global era igual al producto más las importaciones, es decir, a todos los bienes y servicios que se producen en el país, más las importaciones que están disponibles para darle diferentes usos en el país. A su vez vimos que la demanda global
se componía por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones, y básicamente era el destino que le podía dar al producto o a las importaciones, es decir, a la oferta global. Para simplificar y concentrarnos en esta cuestión del ahorro, vamos a suponer que en esta economía no hay Estado y por lo tanto no hay gasto público, el gasto público es igual a cero, y vamos a suponer que esta economía no comercia con el resto del mundo. Es decir, que las exportaciones y las importaciones son igual a cero. Todo esto es para simplificar y concentrarnos en la cuestión del ahorro. Haciendo estas simplificaciones, es decir, si X es igual a 0, si G es igual a 0 y si M es igual a 0, ahora la oferta global es solo el producto y la demanda global es solo el consumo más la inversión. Vamos a pasar el consumo para el otro miembro de la ecuación y nos va a quedar que el producto menos el consumo es igual a la inversión. Es decir, para mantener esta igualdad, este equilibrio macroeconómico, el producto menos el consumo tiene que ser igual a la inversión. El producto lo podemos asociar al ingreso. Acuérdense en que valor agregado, producto o ingreso eran tres formas diferentes de medir lo mismo, entonces numéricamente o en valores monetarios es lo mismo. Si el producto es 10 millones de pesos, el ingreso es 10 millones de pesos. Entonces, si al ingreso o al producto, pero menciono el ingreso porque va a ser más tangible para verlo, si al ingreso le resto el consumo, me va a quedar el ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Si al ingreso, que son todos los salarios que hay en la economía, más todas las ganancias que hay en la economía, más todas las rentas que hay en la economía, le saco lo que se consume, me queda el ahorro. Y nuevamente vuelvo al ejemplo personal, para que se entienda. Si yo a mi sueldo, si yo de los 100 pesos que gano, consumo 60, estoy ahorrando 40. De la diferencia entre ingreso menos consumo, obtengo el ahorro. Entonces, a lo que quiero llegar es que para que haya equilibrio macroeconómico, es decir, oferta global igual demanda global en una economía, el ahorro tiene que ser exactamente igual a la inversión. Todo el ahorro debe ser canalizado en inversión. Y ahora vamos a ver por qué es esto. Si no se cumple que el ahorro es íntegramente canalizado a la inversión, no va a haber equilibrio macroeconómico. La oferta global no va a ser igual a la demanda global. Y esto tiene que ver con los que les mencionaba anteriormente de la vinculación entre el consumo y el ahorro. Si el ahorro es mayor a la inversión, lo que significa es que va a haber una tendencia recesiva en la economía. Vamos a ver por qué. Nosotros dijimos que del ingreso lo que no se consume es el ahorro. Entonces, si el ingreso se consumiría íntegramente, no habría ahorro. Que no haya ahorro implica que voy a demandar muchas unidades en consumo, porque estoy consumiendo todo mi ingreso. Que haya ahorro significa que dejo de consumir. Entonces, lo que yo dejo de consumir y estoy ahorrando, tiene que ser compensado por inversión. Las unidades que yo no estoy consumiendo tienen que ser compensadas con un mayor nivel de inversión. Entonces, la única manera de que no haya, en este caso, una tendencia recesiva, es que todo el ahorro se canalice en la inversión. Si parte del ahorro no va a la inversión, es decir, si el ahorro es mayor que la inversión, quiere decir que hay una parte que está siendo ociosa, que no se está usando para nada, porque ni se consume ni se invierte. Y eso lo que hace es generar una tendencia recesiva, le quita poder de demanda a la economía. Se van a producir menos unidades porque hay parte de ese ingreso que se canalizó en ahorro y está ocioso. No se usó ni para consumir, ni está permitiendo financiar la inversión. Entonces es muy importante que logremos entender esta cuestión de el ahorro como una filtración del consumo. Lo que yo ahorré dejé de consumir.
Y si yo dejé de consumir, se van a producir menos unidades. ¿Cuál es la única alternativa para que esto no suceda? Bueno, que lo que yo dejé de consumir y ahorré se transforme en inversión. Es decir, que otra persona o que otra unidad productiva, mejor dicho, lo utilice para invertir. Porque si lo utiliza para invertir, va a estar utilizando ese ahorro con fines productivos, para demandar algún bien o algún servicio. Y esta es la única manera de evitar que la economía entre en una tendencia recesiva. Alternativamente, podría haber pasado que el ahorro sea menor que la inversión. En ese caso, lo que significa es que la inversión está creciendo sobre el ahorro y esto genera una tendencia expansiva. La demanda global está creciendo por sobre la oferta global. Recuerden que la inversión es un componente de la demanda global y si la inversión está creciendo, la demanda global está creciendo y esto va a estimular a que haya un mayor nivel de oferta global o un mayor nivel de producción. Lo más relevante, de todas maneras, de esta cuestión es que podamos ver este comportamiento del ahorro. Cuanto más ahorro hay, más pérdida de consumo hay, más se dejó de consumir y hay que darle un fin productivo a ese ahorro, es decir, hay que transformarlo en inversión si queremos mantener la igualdad entre oferta global y demanda global. Porque si no se transforma en inversión la totalidad del ahorro, va a haber una tendencia recesiva. Va a haber un ahorro ocioso que debilitó al consumo y este debilitamiento del consumo va a hacer que se produzcan menos unidades y tendamos hacia una recesión. Bueno, vamos a agregar un poco más de complejidad al análisis y vamos a incorporar ahora al sector público, al Estado, y vamos a ver cómo incide en términos macroeconómicos. Vamos a partir también de la igualdad entre la oferta global y la demanda global. Recordamos que oferta global es igual a la suma del producto más las importaciones. Demanda global es consumo más inversión más gasto más exportaciones. Vamos a suponer que no hay sector externo, es decir, que no hay exportaciones ni importaciones, o sea que la X y la M van a valer 0 y por ende van a desaparecer de la ecuación. Adicionalmente, vamos a suponer que el producto es igual al ingreso, en realidad no es una suposición, es una afirmación, pero vamos a hacer el reemplazo. Entonces, la P va a ser reemplazada por la y X y M van a desaparecer de la ecuación. Entonces vamos a tener que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto. Como queremos analizar la incidencia del sector público, no basta solamente con reflejar el gasto público. Vamos a tener que incorporar los impuestos. La manera de incorporar los impuestos en la ecuación es sumar los impuestos y restarlos del mismo lado de la igualdad. De esta manera no se está alterando la ecuación. Si yo en una ecuación matemática sumo 10 y resto 10, no estoy modificando esa igualdad. Es una especie de truco algebraico que se utiliza para incorporar la variable impuestos dentro del análisis que estamos realizando. Tengamos presente que la presencia o la incidencia del sector público o el Estado es a través del gasto público y a través de los impuestos. El gasto público dijimos que era aquellas compras en bienes y servicios que hacían, así como el pago de los sueldos del personal para brindar y llevar adelante las funciones que brinda el Estado. Eso era el gasto público, pero para poder comprar bienes y servicios y para poder pagar sueldos de los empleados públicos es necesario recaudar dinero. Esa recaudación se da a través de los impuestos. Entonces, incorporando los impuestos ya tenemos las dos variables más importantes asociadas al sector público, que eso es el gasto y los impuestos. Una vez que incorporamos los impuestos en la ecuación, vamos a hacer un traspaso. Los impuestos que están sumando los vamos a pasar restando para el otro miembro de la igualdad.
Entonces nos va a quedar que el ingreso menos los impuestos es igual al consumo más la inversión más el gasto público menos impuestos. Los ingresos menos los impuestos va a ser igual al ingreso disponible. El ingreso disponible es efectivamente lo que va a quedar para consumir. Vamos a suponer que del ingreso que hay en la economía, lo primero que se hace es pagar impuestos. Por lo tanto, al deducirle los impuestos nos va a quedar el ingreso efectivamente disponible, el ingreso que vamos a poder utilizar para consumir u otros fines. Si quieren, piénsenlo nuevamente para contribuir con la comprensión. Hacer una analogía, aunque no sea del todo correcto, con su salario. Imaginen que de su ingreso, de su salario, lo primero que hacen es pagar impuestos. Una vez que pagan los impuestos, les queda el ingreso disponible, lo que efectivamente van a poder gastar. Bueno, además de hacer esta modificación y de llamar ingreso disponible a la diferencia entre ingreso e impuestos, lo que vamos a hacer es pasar esta C, el consumo, hacia el otro lado de la igualdad, hacia el otro miembro de la ecuación. Nos va a quedar que el ingreso disponible menos el consumo es igual a la inversión, el gasto público, menos los impuestos. Nuevamente lo mismo, el ingreso disponible menos el consumo va a ser igual al ahorro. Dijimos, y de manera simplificada para que se comprenda, si de mi ingreso, es decir, si de mi sueldo, le resto los impuestos y le resto lo que consumí, lo que queda es lo que ahorré. El residuo, digamos, del ingreso disponible menos el consumo es el ahorro. Vamos a ver entonces que si el ingreso disponible menos el consumo es igual al ahorro, vamos a reemplazar por la letra A. Ahora el ahorro es igual a la inversión más el gasto menos los impuestos. Paso a la inversión restando para el otro lado de la igualdad. Va a quedar que ahorro menos inversión es igual al gasto menos los impuestos. Vamos a hacer un análisis similar al que hicimos antes de manera simplificada entre la necesaria igualdad entre ahorro e inversión para que haya oferta global equivalente a demanda global. Ahora, como incorporamos el sector público, este análisis se complejiza y tenemos que tener en consideración otras variables u otros agregados. Es decir, antes el gasto y los impuestos no estaban contemplados porque habíamos hecho una simplificación. Ahora empezamos a complejizar el análisis y los incluimos. Llegamos a esta igualdad en la cual el ahorro menos la inversión es igual al gasto menos los impuestos. Anteriormente habíamos visto que si el ahorro era mayor a la inversión, en la economía iba a haber una tendencia recesiva. ¿Por qué iba a haber una tendencia recesiva? Porque el ahorro es parte del ingreso que no se destinó al consumo, que no formó parte de la demanda global, y si no fue compensado íntegramente por la inversión, hubo una caída en la demanda que va a generar una tendencia recesiva que impactará negativamente en la producción, que generará una caída de la producción. Ahora lo que vamos a ver es que si el ahorro es mayor que la inversión, no necesariamente va a ocurrir eso. Puede ocurrir, pero no necesariamente va a ocurrir. ¿Por qué no necesariamente va a ocurrir? Porque el gasto público podría incrementarse en tal cuantía que equipare o neutralice este efecto negativo del exceso de ahorro sobre la inversión. Entonces, ahora, con la presencia del sector público, si el ahorro excede a la inversión, no necesariamente va a haber una tendencia recesiva. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de un déficit fiscal, es decir, a través de un gasto público mayor que lo que recauda en impuestos, puede neutralizar
este efecto recesivo que genera el exceso de ahorro sobre la inversión. Entonces vamos a ver a lo largo de las diferentes unidades que el Estado puede jugar un rol clave en la economía a través del gasto público y de los impuestos. El Estado, con un gasto público en crecimiento, puede inducir a que la economía se expanda o puede neutralizar, en este caso, una tendencia recesiva generada por el exceso de ahorro por sobre la inversión. Finalmente vamos a agregarle un poquito más de complejidad y vamos a agregar el sector externo al análisis que veníamos haciendo. Vamos a incorporar las importaciones y las exportaciones. Entonces ahora tenemos que la oferta global es el producto más las importaciones y la demanda global va a ser el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones. No vamos a hacer ninguna simplificación como veníamos haciendo. Vamos a reemplazar de vuelta el producto por el ingreso, que dijimos que eran equivalentes. Vamos a pasar las importaciones para el otro lado de la ecuación. Nos va a quedar ahora que el ingreso es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las expo, menos a las impo. Y el paso siguiente va a ser este truco algebraico, si se quiere, de agregar los impuestos y restarlos. De un lado de la ecuación, sumo y resto los impuestos. Esto no tiene impacto matemático, es decir, no altera la igualdad de la ecuación. Y una vez que hacemos esto, vamos a pasar más t, vamos a pasar los impuestos que están en positivo, restando del otro lado de la ecuación. Nos va a quedar ingreso menos impuestos, es igual a consumo más inversión más gasto, menos expo, menos impo, menos impuestos. Recordamos que ingreso menos impuestos era el ingreso disponible, estamos haciendo lo mismo que hicimos antes. Y finalmente vamos a pasar en esta oportunidad el consumo y la inversión hacia el lado izquierdo de la ecuación. Como están sumando, van a pasar restando. Y nos va a quedar ingreso disponible menos consumo menos inversión. Es igual a gasto menos impuestos más exportaciones menos importaciones. Ingreso disponible menos consumo, dijimos anteriormente que era igual al ahorro. Si yo al ingreso, y daba el ejemplo del sueldo para hacer gráfico, si al sueldo le resto lo que pagué en impuestos y le resto lo que pagué en consumo, me da el ahorro. Digo al sueldo para equipararlo con el ingreso de alguna manera y que se comprenda. En realidad el ingreso nacional contempla todos los sueldos, todas las ganancias y todas las rentas. Pero bueno, si al ingreso le saco los impuestos y el consumo, me da el ahorro. Y ahora me va a quedar que el ahorro menos la inversión es igual al gasto público menos los impuestos, más exportaciones menos importaciones. El ahorro menos los impuestos es lo que se llama la brecha del sector privado. ¿Por qué? Perdón, el ahorro menos las inversiones, me corrijo que me confundí de agregado. El ahorro menos las inversiones es lo que se llama la brecha del sector privado. ¿Por qué? Porque el ahorro está exclusivamente vinculado al sector privado y la inversión también se la vincula al sector privado. Son operaciones que se vinculan con el sector privado. A su vez, el gasto público y los impuestos están estrechamente vinculados al sector público. El sector público es quien efectivamente compra bienes y servicios para el Estado y es quien efectivamente recauda impuestos. Y finalmente las exportaciones e importaciones son la brecha del sector externo porque están vinculadas precisamente al sector externo, al comercio internacional. Lo que vamos a ver ahora con este análisis completo es que si el ahorro es mayor a la inversión, ahora no necesariamente va a haber una tendencia recesiva. ¿Por qué? Porque el Estado, al igual que antes, lo va a poder compensar o neutralizar con un mayor nivel de gasto público, con un exceso de gasto público por sobre los impuestos.
Y adicionalmente o alternativamente, el sector externo va a poder compensar con un superávit comercial, es decir, con un mayor nivel de exportaciones que de importaciones, va a poder compensar los efectos negativos que podría generar el exceso de ahorro por sobre la inversión. Recordemos que el ahorro es una filtración del consumo, es parte del ingreso que podía haber destinado a consumir, a demandar unidades de bienes y no lo estoy haciendo. Entonces, siempre que el ahorro no sea canalizado completamente en la inversión, va a haber una tendencia recesiva. Es decir, siempre que el ahorro sea mayor a la inversión, va a haber una tendencia recesiva, porque dejé de consumir y no lo estoy compensando con mayor inversión. Hay ahorro ocioso. Entonces, ahora esa tendencia recesiva se puede neutralizar a través del Estado, con un mayor gasto público, o se puede neutralizar a través del sector externo, exportando más bienes y servicios. Es importante para comprender este esquema completo o global que quede bien en claro el rol macroeconómico del ahorro, el impacto del ahorro en la economía. Es importante comprender que si el ahorro es mayor que la inversión, significa que va a haber una tendencia hacia la recesión. La única manera de evitar esto en un modelo simplificado, sin sector público y sin comercio exterior, es que la totalidad del ahorro vaya a la inversión. Porque lo que dejé de consumir y ahorré, se terminó destinando a la demanda de bienes de inversión. En la medida que se va incorporando el sector público, tengo una herramienta más para evitar la tendencia recesiva, que es el gasto público. Ahora, el exceso de ahorro por sobre la inversión puede ser neutralizado a través del gasto público, un gasto público expansivo. Y cuando se incorpora el sector externo, tengo una herramienta adicional para compensar el efecto negativo que podría generar el exceso de ahorro sobre la inversión, y es un mayor nivel de exportaciones. Bueno, es todo, las dudas las veremos en la reunión de Zoom. Esta unidad y la siguiente lamentablemente tienen en relación al resto de los capítulos bastante contenido de algebraico, de ecuaciones que muchas veces le generan una complicación adicional. La idea es que contribuyan a la comprensión del tema, pero muchas veces terminan generando más dificultades. Así que traten de ver bien todas estas cuestiones, así podemos resolver la mayor cantidad de dudas en la reunión de Zoom.